Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, todos su asiento. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludándoles a cada uno de ustedes. Cuidado con ese avance, hermano. Cuidado con ese avance. Peligroso. Faltan hartos hermanos. Hay hermanos que, como mi hermano antes de día, orábamos, ¿cierto?, por cada uno de ellos. Mi hermana María Galdame, mi hermana María Olivia, mi hermana Daniela. Amén. Mónica también. Así que estamos diezmados. Amén. Estamos diezmados con eso. Pero bueno, la Escritura nos habla que donde hay dos o tres, ¿cierto?, congregados en su nombre, Dios está ahí. Y de acuerdo a su palabra, ¿cierto?, hemos abierto este culto en el nombre de Jesús, que es el que nos respalda. Amén. Dios tenga misericordia. Verdaderamente hay que orar harto, hermanos amados, por estas enfermedades, no por las enfermedades, sino por lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Pienso que este año va a ser peor que el año pasado en cuanto a las enfermedades. Quizás cuánto dolor y cuánto sufrimiento va a haber. Amén. ¿Ya? Pero la gente no escatima. Amén. No escatima para nada. El día martes, ya el martes estamos a 20. Amén. 20. Amén. Martes 20. Amén. Estamos nuevamente en este lugar, en la casa de oración, para honrar a nuestro Dios. Amén. Amén. El día jueves, nuestras hermanas Dorcas, a las 6 de la tarde. Y el día viernes comenzamos el ayuno congregacional, día viernes 23. Amén. Para estar el día sábado nuevamente, hermanos amados, en este lugar, para tomar la cena del Señor. Que el Señor nos ayude. Y vamos a ver el día 25, que es el día domingo, el día donde vamos a visitar. Amén. Que Dios bendiga los avisos. Amén. Y respalde también estos avisos. Ya estamos culminando casi. Amén. Así es. Es terrible. Bueno, ahora su Biblia, hermanos amados, en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Capítulo 5 de libro a los carta a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo. Voy a tomar un poquito de agua. Capítulo 5. ¿Lo tenemos todo? Amén. Bien, le damos lectura en el nombre poderoso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. Señor Jesús, amado Dios, Amén. tu palabra ha sido leída en esta hora. Amén. Esperamos tu exhortación. Este es tu pueblo, tu iglesia. Son los que tú has llamado, Señor, a este Evangelio Santo. Por tanto, pedimos que con tu sabiduría, Señor, nos hables en esta noche. Sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. ¿Sabes cuánto necesitamos? Que tú nos hables, que dirijas, Señor, tus palabras a nosotros. Yo nada soy, Señor amado, solamente un instrumento, pero sé tú, Señor amado, para con tu pueblo. Quite, Señor, todo aquello, pensamiento ajeno, todo pensamiento contrario, todo pensamiento, Señor, aleluya, que nos quiera hacer divagar, sino que ponga en nosotros el entendimiento para
ser edificados conforme a tus propósitos por el cual usted nos ha llamado a cada uno de nosotros a este Evangelio santo y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria son para nosotros. Amén. Gloria al Señor Toda la Jesús. honra. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Yo me siento, hermanos amados, Dios les bendiga. Después de el apóstol Pablo hablar, hermanos, con respecto a la fe, a los corintios, resalta este evento o esta situación que va a ocurrir ciertamente, ¿sí? Que es, hermanos amados, el cambio de habitación. ¿De cuál habitación? De una habitación terrena a una habitación celestial. Amén. Y recalca aquí, dice, porque sabemos. Escuche, porque sabemos. O sea, no hay una cosa, hermano, que es incierta. No es algo al azar, no es algo, Amén. mire, nosotros estamos por si acaso. No, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, amén, se deshiciere, tenemos de Dios, ¿qué cosa? Un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Esto concuerda claramente con el capítulo 14 de Juan, cuando Jesús le dice a los discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Pablo grafica un edificio, porque el edificio es más imponente. Amén. Amén. No quiere decir que va a ser un edificio de 20 o 30 veces, no, es más imponente, por eso también lo grafica como un edificio, algo fuerte, algo sólido, algo permanente. Es más fácil derribar una casa que un edificio. Amén. En el contexto humano. Amén. Y por eso Pablo lo grafica de esta manera. Aunque esta morada terrestre, este vaso de barro se deshiciere, y que es así, porque con el paso de los tiempos, hermanos, esta casa de barro se va deteriorando. Amén. Y esto lo dice también el salmista, el rey Salomón, en Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años y vengan los días malos, en los cuales digas, no he tenido en ellos contentamiento. Y ahí empieza a graficarse esto, la columna, la cabeza, el corazón, luego termina la langosta que es el estómago. Empieza a una metáfora, ¿cierto?, de cada órgano de este cuerpo. Amén. Que se va a deteriorar, sí. Amén. Que es algo natural, producto del pecado. Amén. Amén. Nos vamos a envejecer, es inevitable, hay cosas que son inevitables, que por muchos hijos de Dios que seamos, son inevitables. Así es. Que se caigan los dientes, que se caiga el pelo, que se ponga blanco, que vengan las arrugas, es inevitable, hermanos amados. Así es. Así que por más que usted vaya al salón de belleza, va a ser lo mismo, no gaste plata de más. Amén. Entonces, este edificio, o esta casa terrestre, esta morada, que el mismo apóstol Pablo había dicho que él había puesto, ¿cierto?, este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Se va a deshacer un día. Pero tenemos en Dios una casa, ¿eh?, un edificio. ¿Eh? Y dice, y por esto también gemimos. Y esto es maravilloso. Amén. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, no estamos apegados a esta tierra, no estamos apegados a esta vida terrenal, sino que estamos gimiendo para ser revestidos, para ser transformados, como dice el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esa tiene que ser nuestra convicción. Nuestro clamor es ser revestidos. Debemos, hermanos, desapegarnos, ¿cierto?, de esta tierra. Porque nosotros sabemos que todo esto que se ve, un día va a perecer. Lo que va a permanecer es lo que no se ve. ¿Amén? Y por eso que Pablo dice, por esto gemimos. O sea, ni siquiera dice oramos. Ni siquiera dice pedimos. Gemimos. Amén. El gemir, hermanos amados, es esa oración con súplica, con llanto. Amén. Del alma. Amén. Esa oración en el espíritu. Amén. Esa que cuando dice en Apocalipsis, el espíritu y la esposa dice, sí, ven, Señor Jesús. Amén. O sea, con una convicción, con una seguridad.
Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados como vestidos y no desnudos. Amén. Porque esta casa es frágil. Aunque por mucho que el joven dice, no, si soy joven, me queda mucha cuerda por delante, me quedan muchos años. Mentira. Esta casa es frágil. Amén. Y por eso que David expresaba, decía, Moisés, hazme saber Jehová mi fin, cuál sea la medida de mi vida. Sepa yo cuán frágil soy. Qué importante tener en cuenta eso. Qué importante considerar nuestra fragilidad. Porque si el ser humano considerara esto, este lugar estaría lleno. Amén. Y en los lugares de oración no cabería la gente, hermanos amados, si consideráramos cuán frágil somos. Pues así seremos hallados vestidos, no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos nuevamente, escuche, gemimos con angustia. Amén. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? Por la vida. Y ahora la iglesia tiene que tener, hermano, el concepto de la vida, porque nosotros pensamos que esta es la vida. No, este no es la vida. Este no es la vida. Si esto fuera la vida, Jesús no hubiera venido. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdadera vida es Cristo. Amén. Entonces, aquí hay una condición nuevamente que el apóstol la resalta ahora con angustia. ¿Sabes lo que significa eso, hermanos amados? Con angustia, con necesidad. La necesidad de tal. Y por eso que Pablo por ahí dice que él quisiera estar con Cristo. Y que tiene una estrechez entre quedarse por la iglesia y partir con Cristo, que es mucho mejor. Amén. Porque nosotros peligramos. Amén. Esa debe ser nuestra convicción, hermano, en nuestras oraciones. Por eso que Santiago dice, pedid y pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Pedimos vida, ¿para qué? ¿Para qué pedimos más vida? Para seguir en nuestros afanes, para seguir en las cosas del mundo. Amén. Pero aquí habla, hermanos, de el gemido angustioso de, hermanos amados, poder llamar. Amén. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios. Amén. Quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa es la importancia de tener el Espíritu. Amén. Porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo, ciertamente estas cosas no son extrañas para él. Y sabe que se apegan al contexto de Dios. Porque Dios es el que dirige. Por eso es que dice que el Espíritu ayuda a nuestro espíritu. Amén. Conforme a lo que hemos de pedir, lo que nos conviene. Nosotros podemos orar una oración, hermanos amados, tal vez fría, una oración de aquí, pero cuando oramos en el Espíritu es diferente porque Dios es el que intercede por nosotros. Amén. Con gemidos indecibles. Así es, amén. Es ahí donde empezamos a hablar en lengua, ¿cierto? Y conversamos amén. Con Dios en la intimidad. Y Dios empieza, ¿cierto? Y parece que aflora y parece que pasa el tiempo y parece que para nosotros, hermanos amados, no es una oración tediosa. No es una oración sin ningún fruto. Al contrario. Amén. Y esto es lo que Pablo está diciendo, porque esto es importante. Lo que Pablo dice, advierte aquí, que nosotros tenemos las arras del Espíritu. Por eso debemos perfeccionar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto, escuche, que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Qué nos separa del Señor? Este cuerpo. Amén. Este cuerpo. Porque cuando dejemos este cuerpo, vamos a estar presentes. Por eso muchos se confunden, pero ese es otro tema con respecto a los que mueren en Cristo. Están en la presencia del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, más quisiéramos, escuche, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Oye, es medio extraño lo que Pablo está hablando para el ser humano, ¿verdad? Como que él quiere morirse. ¿Lo entiende de esa manera? ¿Cierto? Y yo pregunto, ¿quién quiere morirse? Nadie. Pero la iglesia no tiene ese pensamiento de no querer morirse. Porque cuando usted entra a este camino, la convicción suya ya no es la misma que tenía antes. Porque usted empieza a aborrecer lo del mundo. Empieza a despreciar lo del mundo. Y eso le aflige, le angustia. ¿O a usted no le angustia la situación que estamos viviendo? Amén. ¿O estamos conformes? Porque el problema es que podemos ser como Lot, que Lot se conformó ahí. Llegó hasta la puerta de la ciudad. Hasta el punto de que sus yernos eran ahí. Sus hijas practicaron la costumbre que habían ahí. Una vez que vieron. Entonces veamos lo que Pablo está advirtiendo aquí claramente. ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento? No, con esto no es que estemos augurando nuestra muerte. Tiene que ser nuestra convicción. Estar en el lado de Cristo es mucho mejor. Amén. Por eso muchas veces nosotros no lloramos a veces con ese llanto, ¿cierto? Que lloran los del mundo. Cuando Pablo dice que no os afligéis como los del mundo. El mundo se aflige por la muerte. Bueno, están en su derecho porque realmente no hay esperanza. Así es. Pero el cristiano sabe que si una persona parte en el Señor, es salva. Y ya no corre ningún peligro. Ya está segura. Por eso que Pablo dice que el cuerpo nos mantiene ausentes de Cristo. Porque aquí tenemos la lucha entre el espíritu, el hombre nuevo, y el hombre externo, que es el hombre viejo. Amén. Que es la carne. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hay un enlace con Romanos. A ver, voy a leerlo, hermanos amados. El 14:10, si no me equivoco. Pero tú, ¿qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí estaba hablando, ¿cierto?, sobre el litigio entre hermanos, ¿verdad? Ahora, ¿para qué es necesario y que vamos a comparecer? Sí. Ahí vamos a comparecer. No vamos al tribunal, o sea, perdón, al trono blanco no vamos. Porque ya nuestros pecados fueron juzgados en Cristo. Amén. Y ahí en el tribunal, hermanos, Dios nos va a juzgar por lo que hicimos. Amén. Sea bueno, sea malo. No hay condenación. No hay condenación. Pero sí hay condenación. Amén. Por eso que no tenemos que ser negligentes. Amén. Debemos ser diligentes. Apegarnos a las cosas de Dios cada día más. Hermanos amados, nosotros deberíamos acercarnos a las cosas de Dios. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Amén. Pablo habla, aquí está defendiendo su ministerio apostólico, delante de los corintios. Amén. Recuerde que siempre hemos visto que el ministerio de Pablo fue muy cuestionado, aún por los propios hermanos.
razón? Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y ese recuerdo lo persiguió hasta la muerte. Entonces Pablo defiende su ministerio. Porque el amor de Cristo, escuchen, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. No debemos asombrarnos, hermanos amados, de que podamos padecer o hasta morir, como se hacía en ese entonces, por causa del Señor. Cuando la iglesia es perseguida, es asolada, viene mucha muerte. Y no por esto, hermanos amados, Dios no está ahí. Porque a veces empezamos a dudar. Es, por ejemplo, cuando Pablo cae preso por causa del Señor, escribe las cartas, las cartas que nosotros conocemos, Colosenses, Filipenses, ¿verdad? 4 cartas que escribe para alentar. ¿Por qué? Porque cualquiera que piensa humanamente dice, pero bueno, y este no sirve a Dios, ¿por qué lo tienen preso? ¿No pensamos así muchas veces? ¿Por qué estoy enfermo si soy hijo de Dios? ¿Por qué me está pasando esto si soy hijo de Dios? Debemos buscar nuestra condición. Si estamos en falta, no estamos en falta. Si somos probados, no somos probados. Nosotros tenemos la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo hoy día. ¿Por qué? Porque la Escritura a nosotros nos ha dado a entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Nos da la comprensión, el entendimiento. Entonces no estamos ajenos, hermanos amados. Y esto es lo que Pablo le está haciendo ver a los corintios. Porque por el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, claro, si usted y yo entendemos que Cristo murió por nosotros, ¿cuál debe ser nuestra postura? Vivir para Cristo. Esa es nuestra postura. Porque Él murió por nosotros. Entonces nosotros, mientras haya vida en nosotros, debemos vivir para Él. Así de sencillo, hermanos amados. Ahora la pregunta es, ¿cuántos vivimos para Él? Amén. Porque a veces pensamos que solamente llegar a la casa de oración es todo. Pero habla de vivir. Amén. Habla de algo permanente, de una convivencia diaria, continua, horas, minutos, segundos, meses, años y toda la vida. Sí. Siempre hay cuando se llama un apunte con respecto, hermanos, cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos junto a la armonía. Habla de un habitar de algo continuo. Generalmente en los cultos, ¿cierto? Cuando hay una confraternidad se usa para eso. Pero después, si te viste, no me acuerdo. Entonces estamos aquí hablando de un vivir para Cristo. Si yo sé que Cristo murió por mí, yo debo vivir para Él. Y no me debe importar nada, hermanos amados, ni aún mi propia vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. A veces cuidamos nuestra vida, nos cuidamos mucho. ¿Pero para qué? Si a la larga vamos a morir igual. Pero mejor que muramos por Cristo y no muramos por lo terrenal. Porque el Señor dijo, ¿quién ganara a un hombre si granjeara su vida y perdiera su alma? Amén. Entonces aquí lo que Pablo está llamando a un pensamiento cuerdo, a un pensamiento, hermanos amados, sobrio. ¿Y qué es, hermanos amados? Lógico. Cristo murió por mí, yo debo vivir para Cristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, pues, según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A nadie conocemos según la carne, ni aun a Cristo. Hay un conocimiento hoy día, un conocimiento un poquito más alto. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y es como yo siempre he dicho, y lo que hablábamos el otro día, de los dones, de los ministerios. El Espíritu Santo no es solamente, hermanos, para hablar en lengua. Va más allá. Yo siempre he dicho que soy muy pobre pensar que el Espíritu Santo es solamente para eso. ¿Para qué Dios da el Espíritu Santo? Para conocerle a Él.
Amén. Porque ¿quién conoce el espíritu del hombre sino el hombre, el espíritu mismo? Perdón. ¿Quién Amén. no conoce al hombre sino el espíritu del hombre? Eso lo dijo Cristo. Por eso que Dios le da de su espíritu para que usted conozca a Cristo. Entonces ya no conozco a Cristo según la carne. Lo conozco ahora en otra forma. Lo miro espiritualmente. O sea, a ver, para explicar un poquito con pera y manzana. Cuando Jesús le dice a la mujer, si conocieses el don de Dios, ¿quién le estaba diciendo? ¿Y quién es el que te pide, dame de beber? Él mismo le responde y dice, tú le pedirías a él. Para eso es el Espíritu Santo. Entonces, hoy día yo me muevo por el Espíritu. Sé lo que significa la gracia, y aquí vuelvo al texto atrás. Por eso que Pablo dice, si nosotros entendemos que Cristo murió por mí o por nosotros, nosotros debemos vivir para Él. Porque no es un razonamiento humano, es un razonamiento espiritual. Amén. Amén. Y por eso es necesario el Espíritu Santo. Por eso que ahora nos dio las arras del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y lo manifiesta. Lo manifiesta. ¿A quiénes? A nosotros que no le estamos, y nosotros somos carnales. Nosotros no conocíamos de Dios. No conocemos los misterios de Dios, si no es revelado. Amén. Lucas capítulo 24, esos hombres que anduvieron 3 años con el Señor y no sabían con quién andaban. Tenían chispazos, luces. Pero dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué cosa, las escrituras. La única manera que Dios pueda hacernos entender a nosotros es depositando el Espíritu Santo. Por eso que en Deuteronomio 5:29 dice, con respecto a Israel, quien le diese que tuviera un corazón que me temiese. ¿Se fija la importancia del Espíritu en nosotros? Por eso debemos siempre pedir al Señor que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice el hecho, los discípulos estaban llenos, ¿cierto? Llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Y seguían adelante. Lo apresaban, lo seguían. Y seguían adelante porque la visión de ellos no era aquí en la tierra. El problema nuestro es que nosotros estamos con un ojo aquí en la tierra y el otro arriba. Pero debemos poner los dos para arriba. Y nuestra convicción tiene que ser. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí a la Grey. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pasaron. El viejo hombre pasó, murió. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, desde el momento que usted, hermanos amados, toma el nombre del Señor, Dios le perdona, porque ahí es donde usted tiene. Por eso es que cuando uno se bautiza, tiene que entrar arrepentido. Si no entra arrepentido, nunca va a entender. Parece que, hermano, nosotros predicamos el Evangelio y es la persona que tiene que acceder al bautismo. Yo lo entiendo de esta manera. Porque esa persona, si entiende el mensaje, va a venir sola a ser bautizado. Yo quiero que Dios me perdone, porque entendió el mensaje. ¿Y quién le hizo entender el mensaje? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿cierto? En el interior, y en el mundo trabaja también, pero no en ellos, convenciéndolos. Por eso es que predicamos el Evangelio. Porque esta palabra es velada para muchos. Pablo lo dice, si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ¿cierto? Para que no comprendiese. Mira. Por eso, hermanos amados, debemos seguir predicando y entender esto como iglesia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas, no algunas, todas. Y todo esto, dice, proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Esto Pablo lo expresa en nuestra carta cuando dice que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios por naturaleza, por nuestro pecado. Por eso que hay un salmo que dice que Dios a sus enemigos no le dejará raíz. Por eso que dice que en Proverbios que el nombre del impío se pudrirá. No va a haber memoria. Pero el nombre de los justos será exaltado. Y
gloria a Dios por ello. Nosotros estamos en el mejor camino. Estamos en el mejor lugar. Amén. Hermanos amados. Y eso es lo que tenemos que entenderlo. No tomemos esto, hermanos, como un pasatiempo. No tomemos esto, hermanos amados, como algo pasajero, como algo, una religión. No, esto es mucho más. Y que el Señor nos dé entendimiento por medio de su Espíritu para poder meditar lo que hoy día somos y lo que vamos a hacer. Por eso que el perder, cuando Cristo dice, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijo, y aún su propia vida no puede, escuche, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cómo? Dios me da entendimiento y me hace ver mi situación. Hermanos amados, mi padre ya yo no lo tengo. Mi madre tampoco, la amé y amé a mi padre mientras vivía. Entonces no puedo tener apego tampoco a lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo que vemos va a perecer, pero lo que no vemos va a permanecer. Amén. Debemos ya ir pensando maduramente, no como niños fluctuantes, que son llevados por lo que es viento de doctrina. Debemos pensar maduro. ¿Amén? Luego dice que Dios estaba, mire, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a los apóstoles, la palabra de la reconciliación. Fíjese qué maravilloso lo que Pablo dice, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Si éramos enemigos, hermanos amados, ¿quién quiere ser enemigo de Dios? ¿Le gustaría ser enemigo de Dios? Por eso es que cuando Pedro toma la espada y le corta la oreja a Marcos, se le dice, guarda tu espada, Pedro, ¿qué estáis haciendo? ¿Acaso no puedo orar al Padre y mande 12 legiones de ángeles? Si 2 ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra, imagínense 12 legiones. No queda nadie parado, hermanos amados. Pero sin embargo, Dios en su amor nos reconcilió. Dios hizo esto en su amor, en su bondad. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomarle el peso a esto. Tenemos que tomarle el valor. Decía el otro día, el valor de las palabras. Y el valor de lo que está aquí. De la doctrina. Hay muchos que vienen a la iglesia. Y vienen. Y viven aquí en el momento. El éxtasis. Pero luego que se van de aquí, se perdió el éxtasis. Se perdió el amor hacia Dios. Y luego hay que esperar la otra reunión para volver a tomar ese éxtasis. Por eso que hoy día las iglesias han puesto una totalidad de instrumentos, ¿cierto? Y algunos están colocando humo y algunos están utilizando métodos humanos. ¿Para qué? Para que el creyente esté vivo. Pero es necesario si tenemos el Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, debemos utilizar eso que Dios nos dio. En nuestras oraciones debemos pedirle a Dios que nos dé entendimiento de dónde estamos, quiénes somos. A veces no valorizamos, hermano, la riqueza que tenemos en Dios. Y venimos a ser religiosos, solamente religiosos, llevados a nuestra idea. Servir a Dios a nuestra manera, pero no. La palabra del Señor nos habla y nos enseña cómo nosotros, hermanos, debemos seguir al Señor, cómo debemos servirlo. Luego dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso tener. Nosotros ahora somos embajadores, usted, yo, todos somos embajadores. Antes los apóstoles, hoy día nosotros, lo que hablamos del día jueves. Somos embajadores. Para que el mundo se reconcilie con Dios. El ofendido vino a los ofensores. Eso es natural. Para nosotros no, es una locura. Si a usted lo ofende, usted dice, no, tiene que venirme a pedir perdón, ¿eh? El que me ofendió fue él. ¿Por qué voy a ir yo? El que me agravió fue él. Eso es lo natural del hombre.
es inaceptable, ¿verdad? Por eso los discípulos se confundían, no entendían, porque el raciocinio humano, la lógica humana es otra, es diferente. Pero el raciocinio de Dios es, si alguien te obliga a llevar una milla legal, llévale dos. Si te pide tu capa, dale tu túnica. Si te golpea una mejilla, ponle la otra. La lógica de Dios que va contra el mundo. ¿O acaso no cuestionaron a Cristo muchas veces por eso? Por los religiosos. ¿Por qué Satanás en día sábado? Bueno, le dijo, y si a usted no se le cae una vaca, un buey, en un hoyo no lo sacan el día sábado. Y este hombre no vale más que esa vaca. Es muy diferente vivir en el espíritu que vivir en la carne. Por eso debemos procurar. Si entendemos esto, hermanos amados, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. ¿En quién? En Cristo. O sea, Cristo no conoció el pecado. Ni siquiera lo tocó. ¿Eh? El que merecía el castigo era yo. Por que Pablo dice, de los cuales Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primer pecador. ¿Eh? Pero vamos, yo no miramos con ojos humanos, como miramos a Pablo, una eminencia, ¿no? Una eminencia. Pero él se considera, ¿por qué? Porque él sabía lo que había hecho. A veces somos deshonestos nosotros. Somos más justos que el otro. Siempre nos consideramos más justos que el otro. Y siempre nos consideramos más buenos que el otro. Nunca meditamos hacia adentro. Nunca meditamos, tal vez yo fui el que cometí el error. O yo fui. Por eso es importante tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a nosotros nos convence. Cuando vamos por mal camino, nos hace devolver. Y gloria a Dios por eso, hermanos amados, porque si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Amén. Entonces, al que no conoció pecado, y con esto concluimos, por nosotros lo hizo pecado. Y esto coincide claramente con lo que dice Isaías 53, hermanos amados, donde dice el Señor de esta manera. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso su sepultura con los impíos, con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Ve? Al que no conoció pecado, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, irá por largos días, y por la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¿Amén? Esto se llama justicia o justificación atribuida. Para que usted entienda. Cuando usted cree, se arrepiente, se bautiza, ¿verdad? La justicia de Cristo, esa justicia, se la atribuye a usted. Porque Él lo hizo pecado por nosotros. Entonces, con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo. O sea, el pago que yo merecía, lo llevó Cristo. Por eso que nosotros nos vamos al trono blanco, vamos al tribunal. Amén. Eso es lo que Pablo está explicando. Amén. Le está explicando al Corinto. Ahora, yo le digo una cosa, le hago una pregunta. Es poca cosa.
de tener bienes y propiedades, y más que todo, hermanos amados. Y eso es lo que debemos considerar. Eso es lo que consideraron nuestros primeros hermanos, los que partieron en la iglesia, esos casi 120, esos que luego se transformaron en 3.000, en 5.000 y así. Consideraron esto. No consideraron preciosa su vida, porque ya sabían que ellos estaban muertos. Ahora dice, todos los días por ti somos contados como ovejas al matadero. Todos los días morimos. Nosotros no tenemos parte en esta tierra, a menos, hermanos amados, que empecemos a comulgar con el mundo. Pero si empezamos a comulgar con el mundo, nos vamos a apartar de Dios. Porque el que se amista con el mundo se constituye enemigo de Dios. La decisión es personal. Amén. O sea, Dios la hizo toda. Me gusta la versión 1909, que la cité delante en la calle. La ley vino por Moisés, pero la gracia fue hecha. La 60 dice otra cosa. Fue hecha. O sea, Dios hizo la gracia, Él, todo. Todo lo hizo Él y todo lo hará Él. Él nos va a presentar a nosotros, a sí mismo. Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger. Pero debemos mantenernos ¿dónde? En el camino. Debemos ser perseverantes, hermanos amados. Debemos considerar, mirar cuán gran amor nos ha amado el Padre. Vea eso, el amor de Dios. Si nosotros no merecíamos estar aquí. Nosotros no merecíamos estar aquí. Si hay alguno que piensa eso, que yo me merezco esto, está equivocado. Está equivocado. Y ahí es donde nosotros, hermanos, tenemos que analizar lo que se llama el Evangelio. Una buena noticia. Buena noticia del Evangelio. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto. Pero hay uno que pagó. Y por él yo voy a entrar. Por él, no por mí. Por él voy a entrar. Y gloria a Dios por eso. Gracias. Así que debemos, hermanos amados, como dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, sufre penalidad. Aunque suframos en esta vida. Y que no es todo sufrimiento. Si alguno dice, oye, a mí siempre me va mal, siempre me... Oye, siempre yo... ¿Se ha fijado esa persona? Siempre a todo le pasa mal. No hay un momento que se ríe esa persona. No hay un momento que disfruta. Yo creo que esa persona habla injustamente. Porque todos lloramos, todos reímos, todos tenemos problemas, todos tenemos enfermedades. Estamos aquí, no hay nadie eximido. No hay nadie eximido ni del dolor, lo que conversaba antes, ¿cierto, hermano? Del dolor ni de la enfermedad. Así que vamos adelante, hermanos amados, porque estamos en el mejor camino. Seamos perseverantes, consideremos lo que tenemos. No seamos como Esaú, que menospreció la primogenitura. Y cuando quiso recuperarla, no pierda, aunque sufra, aunque llore, no importa. Por la noche será el lloro. Pero por la mañana, hermanos amados, vendrá el gozo, la alegría. Amén. Aprendamos de Cristo. Que Él era justo y padeció la injusticia del mundo. Nosotros somos como el ladrón de la cruz. A la verdad, nosotros justamente padecemos. Pero ningún mal ha hecho. Póngase en pie. Vamos a retirarnos con esta palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu palabra en esta hora. Por poder, Señor, anunciar esta verdad maravillosa. Por hacernos entender, Señor amado, a través de tu Santo Espíritu, Señor, lo que tenemos, lo que tú nos has entregado, lo que tú nos has dado. Padre, queremos darte gracias infinitas, Señor amado, y pedirte, no nos sueltes de tu mano, Señor amado. Ayúdanos en la debilidad y en la flaqueza. Ayúdanos en la enfermedad, a seguir adelante, a no claudicar. Señor, aleluya, tú sabes cuánto necesitamos de ti. Ayuda a nuestros hermanos que se han debilitado, aquellos hermanos que han flaqueado, aquellos hermanos que están poniendo los ojos en el mundo, que la esperanza de ellos, Señor, aleluya, ha bajado a esta tierra. Ayuda a levantar sus ojos, su mirada, Señor, para poner los ojos en el blanco. Señor amado, perfecto, como dice tu palabra, y dame a mí ser salvo todos los términos de la tierra. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana en esta noche, y por todos los que no han podido venir de una u otra manera. Tú lo sabes, Señor amado. Si ha habido negligencia, si ha habido enfermedad, tú lo sabes. Pero oramos por ellos igualmente, Padre Celestial, que la gracia también, Señor, llene sus corazones. Ahora, al retirarnos, Señor, de tu casa de oración,
queremos pedirte tu bendición para irnos con ella en esta hora. Y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Las glorias sean para nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Dios le bendiga. Paz de Cristo para usted. Y nos vemos el martes, si Dios así lo permite. Amén.